Evangelio y reflexión del 11 de enero se toma de Lucas 5, del 12 al 16. Mientras Jesús estaba en una ciudad, se presentó un hombre cubierto de lepra. Al ver a Jesús, se postró ante él y le rogó: «Señor, si quieres, puedes purificarme». Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: «Lo quiero, queda purificado». Y al instante la lepra desapareció. Él le ordenó que no se lo dijera a nadie, pero añadió: «Ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés, para que le sirva de testimonio». Su fama se extendía cada vez más, y acudían grandes multitudes para escucharlo y hacerse sanar de sus enfermedades, pero él se retiraba a lugares desiertos para orar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Impacta en Jesús la manera tan armoniosa con que sabe combinar acción y contemplación. La generosidad con la cual se da, se entrega para salvar, para sanar, para purificar, y a la vez la disciplina, la decisión que tiene para dedicarse al encuentro con el Padre. Rodeado de gente, podríamos decir casi acosado por las multitudes que nunca han visto nada igual, él se retiraba a lugares desiertos para orar. Esta es una observación en la cual he vuelto varias veces en estos días, pero que me parece tan esencial. Si el mundo está mal, si los cristianos a veces no estamos bien, si los sacerdotes a veces no estamos bien, es porque nos olvidamos de esto, de retirarnos con más frecuencia, con más decisión a orar, de dedicar más tiempo a la contemplación, a la oración. No existe una fórmula para tener un buen año, una fórmula eficaz, una fórmula verdadera, que no incluya la oración, porque es imposible saber de antemano todo lo que nos va a ocurrir. Pero cuando nosotros nos hemos habituado y hemos elegido ser personas orantes, vamos teniendo cada día, día a día, ese espacio de soledad, de discernimiento, de encuentro, de intimidad, donde somos iluminados y recreados. No te olvides que pueda ser un buen año en un sentido profundo e integral, depende pura y exclusivamente de esto. Por supuesto que desde la oración personal, desde irte a un lugar desierto, es decir, desde encontrar un espacio de silencio generoso, no seas amarrete con el tiempo, sino que tenés que ser generoso, también vas a pasar luego a la oración comunitaria, a la oración litúrgica, a la Santa Misa. Pero el momento del encuentro íntimo, personal, es totalmente irrenunciable. Y un segundo aspecto del Evangelio de hoy tiene que ver con la expresión hermosa del leproso: «Si quieres, puedes purificarme». Y Cristo dice: «Lo quiero, queda purificado». Evidentemente que la expresión purificar tiene que ver con la expresión contraria, que es estar impuro. Porque en este caso, la enfermedad, la lepra, no solamente era un gran dolor y sufrimiento físico, un terrible sufrimiento físico. Había un contexto religioso que lo hacía más tremendo. La persona leprosa no podía entrar a las ciudades, no podía ir a la sinagoga, no podía ir al templo. La purificación tiene que ver no tanto con lo físico, sino, podríamos decir así, con lo espiritual, con la posibilidad de acercarse a Dios. Pero yo quisiera tomar la palabra y darle otro sentido que no es completamente ajeno, aunque no sea el sentido literal, y es la necesidad de que Dios nos regale la virtud de la pureza. Porque la impureza, en el sentido de la falta de castidad, en el sentido de lujuria, es decir, ofensa contra el sexto mandamiento, desorden sexual,
es tal vez uno de los más grandes pecados que se ha apoderado del hombre y de los cristianos de nuestro tiempo. Siempre fue difícil vivir la castidad, la pureza. Siempre la impureza estuvo presente. Basta leer la carta a los romanos o la carta a los corintios. Pero el problema actual es que los mismos cristianos han perdido la conciencia. ¿Y cuántas veces vemos que cristianos incluso comprometidos realizan actividades que ponen en riesgo u ofenden claramente la virtud de la pureza? Se divierten de un modo impuro, escuchan música o bailan música cuyas letras o formas de bailar son completamente sensuales e impuras. Realizan actividades. Incluso existe hoy una grave situación en lo que tiene que ver con la pérdida del pudor y de la modestia, en el vestir, en el hablar. Es muy complicado cómo el proceso del anestesiamiento de la conciencia se va viendo también en esto. Hemos perdido el sentido de la pureza cristiana. Entonces, muchas veces estamos impuros. Y alguno puede decir, bueno, pero si uno no tiene conciencia, no ofende a Dios. Es que si uno no tiene conciencia, aun cuando pudiera exculparse en algún caso, uno igualmente es dañado. Porque el pudor, la modestia, porque la castidad son necesarias para conservar la integridad. Y porque aun cuando no seas culpable del pecado, el pecado siempre te hace mal. Entonces, Señor, si quieres puedes purificarme. Purifica mis pensamientos, que no sean pensamientos mundanos, pensamientos impuros, sensuales o lujuriosos. Mis palabras, mis hábitos. Purifica el modo en que me relaciono con los demás, con el otro sexo. Purifica mi mirada. Purifica el uso de los medios de comunicación. Que yo sea capaz de rechazar todo, absolutamente todo aquello que vos no harías, que María no haría. Que tengas una hermosa jornada. Te dejo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.